Hello, good afternoon, my dear students. Welcome to today's tutorial video. I hope that you're doing so well. I'm really glad to have you here watching this video, and I hope everything here, all the information I'm going to give you, help you a lot to improve your English skills. Buenas tardes para todos, una cordial bienvenida a nuestra clase tutoría del día de hoy, esperando que todos se encuentren muy bien y que por supuesto toda la información que traemos en esta tarde sea de su agrado para seguir cultivando nuestro conocimiento en el idioma inglés. Well, for today's lesson, we're going to see something related about describing people, objects, and places, and how to make comparisons using superlative and comparative forms. That is what we're going to see today. En esta tercera actividad de aprendizaje, nosotros nos encontramos, por supuesto, haciendo las actividades número 3 o del tercer grupo de trabajo. Vamos a aprender un poco acerca de cómo describir objetos, lugares y cómo hacer comparaciones usando superlativos y los comparativos. Todo esto tiene, por supuesto, una clave especial que vamos a estar viendo acá y que esperemos pues nos quede clara a todas. So, the first one thing is describing people and places. And after that, we're going to display the comparative and superlative forms, right? So, first of all, we're going to give a little description about describing people and places. And we have an example here that is going to help us to understand better how to describe it. Johanna wants to go on a date, so she decided to sign up for an online dating website. We're going to read her profile and her physical description. Vamos entonces a dar la explicación acerca de cómo hacemos descripciones de personas o lugares a través de unos ejemplos prácticos para que podamos entender. Antes entonces de pasar a esto, vamos a explicar un poco lo que son las descripciones. Describir algo es hablar acerca de eso, de sus cualidades, de sus particularidades, de esos signos o símbolos que nos podría ayudar a nosotros a identificar. En inglés, ¿cómo nosotros lo hacemos o a través de qué lo hacemos? Lo hacemos a través de lo que se conoce como los adjetivos descriptivos. Los adjetivos no son más que aquellas cualidades que cada persona, que cada objeto, que cada lugar tiene y que nos sirve a nosotros para poder identificarlo. Ejemplo, cuando nosotros hablamos de Eiffel Tower, de la Torre Eiffel, inmediatamente a nuestra mente viene la ciudad de París, en Francia. Sabemos que la Torre Eiffel es un icono mundial que está ubicado en París. Bueno, esto es un objeto muy característico de la ciudad de París. Por lo tanto, cuando me hablan de la Torre Eiffel, yo ya hago la relación a la capital francesa. Esto es lo que ocurre con las descripciones. Son estas cualidades o particularidades que me permiten a mí identificar determinado objeto, determinada persona o determinado lugar. En este caso vamos a ver con este ejemplo la historia de Joana. Joana quiere tener una cita, pero ella ha decidido inscribirse en una página web de citas. Y dentro de esa página, ella generó una descripción acerca de sí misma. Esto es algo muy común hoy día. Antes no se veía mucho lo que eran estas apps de citas y donde las personas pueden encontrar amistades o pareja a través de la web, pero hoy día sí es muy común. Y aquí lo que vamos a ver es la forma como ella generó su descripción, o sea, esas particularidades que la van a hacer a ella identificable
frente a las personas que están leyendo tal vez su profile. Bien, lo primero es aquí la palabra perfil. Esta palabra que ustedes ven acá, que dice profile, ¿sí? Profile, significa en español perfil. Y ella tiene unos apartados aquí importantes, que son, for example, the first name, last name, age, nationality, marital status, occupation, build, height, a color, hair color, and hair type. Aquí vemos unas descripciones, unas particularidades de ella muy precisas. No es un profile, a long profile, no es un perfil largo, pero hay información que nos permite conocerla a ella un poco más. Lo primero es esta parte que dice first name. First name, ¿sí? First name es el primer nombre. Personas que solamente tienen un nombre y personas que tienen dos o hasta tres. En este caso, first name es su primer nombre o su nombre de pila o el nombre por el que ella más se hace llamar o conocer. On the second one, we have the last name. Last name means in Spanish apellido. Last name is apellido. Luego tenemos la age, que sería la edad. Nationality, la nacionalidad. Marital status, que es como el estatus marital o el estado marital. Occupation, ocupación. Build, esa palabra build quiere decir como la forma de su cuerpo. Height es la altura. A color, color de ojos. Hair color, color de cabello. Y hair type, el tipo de cabello. ¿Sí? So, the first one she say about her is the first name. Her first name is Johanna. And the last name is Garcia. Bien. Pero bueno, profe, ¿cómo así? Si los nombres propios no tienen traducción, ¿por qué habla así? ¿Por qué no dice Johanna García? ¿Y por qué en vez de decir Johanna García, bien así con el colombiano, dice Johanna García? Porque aunque los nombres propios no aplica para todos, porque hay unos que sí tienen un equivalente en los idiomas, los nombres propios por lo general no se traducen, sí les podemos poner acento. Y lo que hacemos al ponerle acento es que le permitimos a esa persona nativa entendernos mejor. ¿Por qué? Porque pues los nativos no conocen bien nuestros fonemas, nuestros sonidos. Para nosotros es fácil porque hablamos el español. Entonces nosotros sí lo podemos entender, pero no ellos. Y cuando ya les había dicho, cuando estamos aprendiendo una lengua extranjera es para hablar con los nativos, para podernos comunicar con ellos, porque entre nosotros pues ya tendríamos nuestro español para hacerlo. Bien, entonces sí, puede que Joana no tenga una traducción, pero yo sí le voy a dar un acento, lo voy a americanizar, ¿sí? Lo voy a volver mucho más anglosajón. ¿Para qué? Pues para que esa persona que a mí me está escuchando, que es un nativo, entienda bien lo que yo le estoy diciendo. Entonces, si esa persona no habla español y yo le digo, Joana García, ellos van a quedar como, bueno, porque hay unos fonemas diferentes, la R suena diferente, la J suena diferente. Entonces, aquí lo podemos hacer. En este caso, her name in English is Johanna Garcia, okay, Garcia. Age 19. Nationality, she's from Colombia, so she is Colombian. Okay, la gente nacida en Colombia se le dice Colombian. Marital status, she's single. Single means soltera o soltero. Occupation, university student. Y es estudiante universitaria. Build, slim. Entonces aquí dice, en la forma del cuerpo, ella es delgada. Cuando hablamos de una persona delgada, utilizando la palabra slim, que es la que tenemos justamente acá, sí vamos a hacer una aclaración, es la persona que tiene esa contextura, o sea, que es flaca o flaco, pero, pero tiene forma en el cuerpo, ¿sí? O sea, no me refiero de pronto a la persona que es supremamente delgada, que se le ven los huesos, por decirlo de alguna forma como una referencia. Ese no es ese tipo de delgadez,
Para esa delgadez hay otra palabra. Esta es una delgadez está en su peso ideal, ¿sí? O sea, tiene forma en su cuerpo, no se le ven los huesos ni nada, pero está delgada. Ese es el slim en inglés. Cuando hablamos de height, hablamos de estatura, y aquí nos dan una descripción de la estatura de Johanna, y es average height. Average height, ¿sí? Resulta que aquí nosotros, cuando estamos hablando de average height, que en este caso sería la estatura que ella habla, el average es una palabra que se utiliza comúnmente para lo promedio, para lo regular, para lo normal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos diciendo acá, por ejemplo, the average height, estamos diciendo que Johanna has una estatura promedio, una estatura normal, una estatura dentro de lo que se esperaría para su nacionalidad, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros acá vemos una palabra en vez de un número. No quiere decir que en inglés nosotros no utilizamos números para decir, por ejemplo, la estatura o para decir el peso. Sí se utilizan y tienen unos rangos de mediciones o de medidas diferentes. Sin embargo, casi siempre se hace la descripción mediante las palabras. Por eso acá no decimos que ella mide 1,50, sino que simplemente decimos average height y ya sabemos que estamos hablando de estatura promedio. La palabra average no se usa únicamente para describir una estatura o un peso. No, esta es en general. Para todo lo que esté relacionado con lo normal o lo promedio o lo regular, utilizamos la palabra average. Next, we have the eye color. She say that she has brown eyes. Aquí entonces vemos que ella hace su descripción diciendo que los ojos son de color marrón o café. Her black. Ella aquí está diciendo que tiene el cabello negro. Y ya cuando hablamos de hair type, esto significa en español tipo de cabello, ella dice long and straight, largo y lacio o liso. Algunas personas le conocen. ¿Eh? So here we have this real profile about Johanna Garcia, and she is giving us some information, but not so much information. Aquí entonces vemos este perfil que es de Johanna García. Ella da cierta información, o sea, está dando ciertas descripciones acerca de ella, ciertas particularidades que nos permitiría a nosotros, en caso dado, estemos leyendo su perfil y luego la conozcamos, ciertas particularidades que nos van a permitir a nosotros poder saber quién es. Bien, no es mucha la información que da, es un perfil relativamente corto, pero es un perfil que contiene la información necesaria. So, the following is a list of adjectives to describe people. Aquí nosotros tenemos esta lista de los adjetivos más comunes a la hora, por ejemplo, de hacer descripciones. Lo tenemos dividido, como pueden ver acá en la primera parte de nuestro recuadro, it's only in English, and next we have the meaning in Spanish. Tenemos en inglés y su significado al español. Dentro de estas descripciones o adjetivos, porque vuelvo y repito lo que dije al inicio de clase, los adjetivos son esas cualidades que puede tener cualquier cosa, un lugar, una persona, un animal, un objeto, que es característico de esa persona, de ese animal, de ese objeto y que a su vez me permite a mí identificarle. Tenemos la siguiente división y vamos a ir explicando cuál es el contexto de cada una de las palabras para que lo podamos comprender mejor. In the first one we have the age. The age is our first one, right? En esta primera tenemos la edad. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros describimos la edad de una persona en inglés? Eso dependiendo, por supuesto, de la edad que tenga. Asimismo, existe un adjetivo específico para esa descripción. The first one is baby, baby. That is a very known word here. Esta es una palabra que nosotros conocemos muy bien hasta en español, no.
Esta sería baby, que significa literal bebé. Ya cuando vamos a hablar acerca de un niño que está entre los 2 y los 4 años, nosotros utilizamos esta palabra, toddler. Toddler, toddler es un niño que está en la edad entre los 2 y los 4 años. Cuando está en este rango de edad, el niño ya no es considerado un bebé, ¿sí? Por eso es que no usamos la palabra baby para describirlo, sino toddler. Esta palabra también tiene una connotación y es que por lo general, toddler se les dice también a los niños que están, por supuesto, en este rango de edad, pero que siguen, las madres les siguen amamantando, les siguen dando pecho, ¿sí? Entonces, cuando en inglés la persona le pregunta a usted, ¿is your child a toddler? ¿Tu bebé está dentro de ese rango toddler de edad? La madre dice sí, porque además de eso también el bebé todavía toma pecho. Entonces es una palabra que tiene doble uso. Ya si lo que vamos a decir es simplemente niño, digamos, pongamos el rango, un niño que va de los 5, de los 4, 5 hasta los 10 años u 11, se les dice child, 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 ¿sí? Para que no vamos a decir chill, porque si decimos chill, chill es otra cosa en inglés. Se dice child. Hay un fonema de esa I que suena como A, sha, shai, sha, child. Cuando ya vamos a hablar acerca de adolescentes, a los adolescentes se les dice teenager, teenager. Entonces, todas las personas que sean teenagers en inglés son las que van desde los 12, 13 años hasta los 19. En inglés hasta los 19 es considerado un adolescente, un teenager. Ya cuando hablamos de adulto joven, nosotros en español también lo usamos porque decimos adulto joven, edad mediana, adulto mayor, eso también lo tenemos en español. En inglés, adulto joven es young adult, young adult. Sería como se le diría a un adulto joven. Una persona de edad mediana, son como las personas comprendidas entre los 30, 35, 40, son personas de edad mediana, se les dicen middle age, que sería esta palabra que tenemos nosotros acá, middle, middle age. Y ya, la palabra para nosotros describir, o el adjetivo para describir a los adultos mayores es la siguiente, elderly. Elderly, elderly, ¿sí? Vendría siendo la palabra para los adultos mayores. Cuando vamos entonces ya no vamos a describir una edad, sino el build, ya habíamos dicho antes que build significa como forma o contextura, tenemos las siguientes palabras. Para decir delgado, tenemos dos palabras. La primera ya la vimos en el perfil de Johanna García cuando estábamos describiéndola, que es la palabra slim. Esta palabra se usa, como les explicaba, cuando la persona es delgada, pero no muy delgada, o sea, que está en su peso preciso, su peso justo. No la persona que de pronto es muy flaca y se le ven los huesitos y todo eso, no. Con esta palabra no la podemos definir. Slim es la persona que es flaca o delgada, pero se le ve con textura. Ya cuando vamos a hablar de la que sí es delgada, que se le ven los huesos, se dice thin, thin. Esa es la gran diferencia de las dos. Ya thin sí es una persona con mucha delgadez. Si vamos a hablar de alguien atlético, que no es muy corpulento o corpulenta, pero sí tiene cierto atlético o físico atlético, se le dice athletic, athletic. Esto tiene un fonema con TH ahí importante, athletic. Entonces hacemos como que fuéramos a soplar con la lengua hacia afuera para poder pronunciar athletic, atlético. Musculoso se dice muscular, muscular. Gordo,
o gorda, porque recordemos que en inglés no se maneja mucho los géneros, gordo o gorda. Se dice fat, fat. Y obeso u obesa se dice overweight, overweight, overweight. Aquí con la palabra fat sí hay que tener mucho cuidado. Fat es una palabra muy fuerte, sí significa gordo o gorda, pero no es una palabra muy cariñosa. En español tendemos mucho a decir gordo o gorda como cariño hacia un familiar, hacia un amigo, una amiga, se les puede decir, ay, gorda, o sí, pero no es ofensiva. En inglés también la hay, solamente que cuando se va a hablar de esa forma, no se dice fat, sino que se dice shall be, shall be. Ahorita en la ventana de chat se los copio. Shall be es gordito o gordita o gordo o gorda de manera cariñosa, porque si decimos fat, eso puede ser ofensivo. ¿Sí? Entonces ahora se las voy a copiar allí antes de terminar clase. Y ya obeso u obesa sería overweight. Overweight, literalmente esta palabra significa por encima de o sobre el peso. ¿Sí? Eso significa de manera literal la palabra, pero nosotros lo traducimos como obeso, obesa. Now we are going to talk about the height. Vamos a hablar entonces de estatura. Hay diferentes formas. Para decir alto o alta se dice tall. Mediano o mediana se dice medium. 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 ¿Ok? De estatura promedio se diría average height. Y si ya es una persona bajita, pues se le dice short. En el color de ojos, ya aquí el tema de color, pues es muy similar a simplemente decir el color en inglés. Ya tendríamos que saber cómo se dicen los diferentes colores, pero los más conocidos son los siguientes. Negro se dice black, café se dice brown, azul, blue, gris, gray, verde, green. Pero además tenemos el color que es muy común en Latinoamérica, que es el color de ojos miel. O sea, no es un café oscuro, es como un cafecito más claro y se les dice hazel. Hazel, que vendría siendo el color más común en algunos lugares de América Latina. Now we have the hair type. The hair type, el tipo de cabello. Dependiendo de cómo sea, tiene el cabello largo, que es long, corto, que sería short, a la altura de los hombros, se dice shoulder length. Shoulder length. Ese sería a la altura de los hombros. Cabello liso. Liso es esta que tenemos acá, que se dice straight. Straight es liso o como derecho, como recto, ¿sí? Crespo se dice curly, curly. Ondulado se dice wavy. Y ya, pues una persona calva o calvo es bald, bald, ¿sí? Como sin cabello. Hair color, la descripción del color de cabello, bueno, dependiendo. Si es un color rojizo, se dice red. Si es negro, black. Si es café oscuro, eso es lo que llamamos aquí castaño, como castaño. Ese sería el dark brown. Ya si es café claro, castaño claro, sería light brown. Rubio se dice blonde. Blanco, white, gris, gray, y las personas, bueno, en especial las mujeres que siempre tienen las iluminaciones o los rayitos que también les llaman, en inglés se dice highlights. Highlights son iluminaciones. Ya de pronto para algunos hombres con vello facial se les da esta descripción, estos adjetivos, si tiene una barba completa, una barba tupida, como también se le conoce, se dice full bird. Full bird son esas barbas como tupidas. Si solo tiene bigote, bigote se dice mustache. Cejas pobladas se dice Twig Abrams.
Y si es una persona que, por ejemplo, tiene barba, pero solamente la sombra, se le dice unshaven. Unshaven son esos hombres que se dejan solo la sombra de la barba. Bien, esto como tal serían estas descripciones, esos adjetivos relativos a la apariencia física. Sin embargo, nosotros cuando hablamos de adjetivos, no hablamos únicamente de aspectos físicos o relacionados con lo físico. Claro, usted lo puede hacer. You can describe something about that person related to the physical things. Usted puede describir algo de una persona y eso es relativo a su físico. Pero esto no quiere decir que sea lo único que nosotros describimos. ¿Por qué? Porque también existen descripciones sobre la personalidad y la personalidad no tiene que ver con su apariencia física. Por lo tanto, tenemos adjetivos descriptivos de personalidad, así se llaman. ¿Cuáles son? Los que tenemos acá. Personalidad en inglés se dice personality o personality, ya eso dependiendo, si usted quiere hablar más británico o quiere hablar más americano. Si es más británico, el sonido de la T es fuerte, entonces se diría personality, ¿sí? Eso es inglés británico. Ya si usted quiere ser un poco más americano, es importante adoptar siempre un acento, usted diría personality. Ya la T no tiene ese sonido, sino que la T pasa a tener un fonema como de R suave, una R suave, ¿sí? Pero cualquiera de las dos está perfecto. So, if we are going to describe types of personalities, what kind of words or what kind of description we have? ¿Qué tipo entonces de palabras tendríamos para describir las personalidades? Bien, si es una persona alegre, alegre se le dice fun, fun. Si es una persona sociable, sociable, usted le puede decir easygoing. Also, that word sociable, esta palabra sociable, además tiene un equivalente en inglés y se escribe exactamente igual. Lo único que cambia es la pronunciación. Usted puede decir easygoing o puede decir sociable, sociable, que vendría siendo como sociable también. Si es una persona tímida, si es un hombre tímido, una mujer tímida, se les dice shy. Shy es tímido o tímida. Hablador o habladora. Aquí hacemos referencia es a la persona que le gusta hablar mucho, que a toda hora está hablando, hablando, siempre tiene algo que decir, ¿sí? Se les dice talkative, talkative. Es una persona que le gusta hablar mucho. Inteligente. Bueno, aquí tenemos una palabra para inteligente. Esta palabra es la que más usan los nativos. Es smart, smart, smart. Es como se pronuncia. Algunas personas dicen, profe, pero es que también se dice intelligent. Sí, por supuesto que se dice también intelligent, pero es que están las palabras genéricas, las que todo mundo usa, y están las palabras específicas, las que por lo general solo los nativos usan. Y esas son las que nosotros debemos aprender, porque es lo que nos va a permitir comunicarnos bien con ellos. Ellos sí, algunas personas allá dicen intelligent, pero cuando van a hablar de alguien inteligente dicen smart, y es lo mismo, sí, es un sinónimo. Por eso es que nosotros vemos que dicen smart TV, smartphone, ¿sí? Porque esta palabra, televisor inteligente, teléfono inteligente, todo esto viene relacionado de esta palabra. Y cuando simplemente es una persona agradable o queremos darle esa descripción de agradable, decimos nice. Nice. Sí, ese vendría siendo agradable. Bien. Eh, ¿Cómo nosotros entonces preguntamos o generamos una conversación o un hilo conductor en una descripción? Siempre tenemos nosotros que tener una pregunta articuladora, ¿sí? O una pregunta orientadora.
Estas preguntas, cuando por ejemplo yo voy a pedir que me describa, no sé, su personalidad, cómo es su físico, cómo es esta persona. Aquí en este tipo de preguntas siempre existe la connotación de información. O sea, se está solicitando información detallada. Eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque en inglés hay dos tipos de preguntas. Están las preguntas que se realizan con WH o las famosas WH questions o preguntas con WH. Y están las preguntas que simplemente se hacen a partir de los auxiliares, que no quiere decir que tenga una respuesta que contenga mucha información. Esas son las preguntas conocidas como yes, no question. Entonces, tenemos primero que determinar el contexto para así saber qué tipo de pregunta es lo que vamos nosotros a hacer. Si es una pregunta informativa, como es el nombre de las HW questions, son information questions, son preguntas que su respuesta contiene un buen nivel de información, o en su defecto, si usted no está pidiendo información, sino que está pidiendo o afirmación o negación de algo, usted solamente utilizaría las yes, no question. Y se parte desde el auxiliar, ¿sí? ¿Cuáles son estas information questions? Bueno, las tenemos en español como qué, cuándo, dónde, por qué, cuál, que es lo mismo en inglés, what, where, when, why, which, son las mismas. Estas son preguntas que usted no responde solo con sí o no. Ejemplo, si yo le pregunto a usted, what do you like? What do you like? ¿Cómo es tu aspecto físico? ¿Cómo luces tú? ¿Cómo aparentas ser? Usted no puede solamente decir sí, no, porque no tendría sentido esa respuesta. Si yo estoy preguntando cómo es su aspecto, aquí estoy pidiendo descripción. Y esta descripción, ¿qué contiene? Información detallada que me permite a mí identificar esos aspectos específicos suyos. Entonces, eso es importante que lo determinemos. Todo lo que contenga WH question, todo lo que contenga preguntas con WH, son siempre preguntas que su respuesta contiene un buen nivel de información, para que eso no lo olvidemos. Aquí tengo una forma de preguntar. What do you like? What do you look like? Esto traduce en español, ¿cómo es tu aspecto? ¿Cómo luce? ¿Cómo luces tú? ¿Cómo te ves tú? ¿Sí? Y aquí la imagen nos muestra que están dando, por supuesto, la respuesta. No es una respuesta muy larga, es una respuesta realmente corta, muy concisa, muy directa, pero nos está diciendo, I am tall and thin. I have short red hair. Entonces ella dice, soy alta, delgada. Ya sabemos que si utilizó la palabra thin, quiere decir que es bien flaquita, como lo podemos ver en la imagen. Y dice, tengo cabello rojo corto, o sea, tiene un cabello rojo, de color rojo, y es cabello corto. Bien, ¿qué ocurre entonces aquí con esto? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la regla básica de descripción en inglés. Aquí es donde se llega a ese mito que se ha hablado por tanto tiempo las personas de que el inglés se habla al revés. Y esto tiene algo de verdad. Lo que ocurre es que la regla gramatical en inglés solicita algo en especial. Y es que cuando vamos a hablar de descripciones, cuando se van a dar las descripciones, nosotros en inglés siempre ponemos primero el adjetivo. En inglés siempre va primero la cualidad, la particularidad. Y por último ponemos el objeto. ¿Cómo así, profe? Ejemplo, si yo digo que mi cabello es negro, en español, yo digo primero el objeto y luego la descripción. Cabello negro. En inglés no. En inglés se dice primero la descripción y luego el objeto. Negro cabello. Blanca casa.
rojo carro, verde manzana. ¿Ven? Esa es la particularidad. Solamente tenemos que tener en cuenta de que en inglés siempre va primero la descripción y después va el objeto que está siendo descrito. Mientras que tengamos eso en cuenta, no vamos a tener ningún problema de comunicación. Y a esto es lo que yo siempre les digo en las clases. Entendamos que esto no es español. Eso es una lengua extranjera que tiene sus particularidades. And we need to know it. We need to learn it. Because if we learn all the things about that language, that is going to help us to improve our skills in that language. Si nosotros aprendemos las particularidades de esa lengua y entendemos cómo funciona, más fácil nos va a quedar no solo aprenderla, sino poder llevar a la acción todo eso que hemos aprendido, ¿sí? Entonces tengamos esto en cuenta. En inglés va primero el adjetivo y luego el sustantivo. Primero la descripción y luego el objeto que está siendo descrito. ¿Cuál es la regla gramatical entonces que me piden que debo tener en cuenta cuando, por ejemplo, yo voy a hablar acerca de una descripción? So, to answer this question, we are going to remember the formulas. Vamos a recordar la siguiente fórmula para dar descripciones. Lo primero es el verbo to be conjugado con nuestro pronombre personal. En este caso tenemos I am. I am. Este es el verbo to be, am, conjugado con el pronombre personal I. Plus adjective, seguido del adjetivo. ¿Sí? Ejemplo, ella está diciendo, I am tall and thin. Tenemos aquí el verbo to be conjugado con pronombre personal y nuestro adjetivo alto, alta y delgada. Ese sería nuestro objetivo. Posterior a eso tenemos otra manera también de dar la descripción. Y ella dice, I have short red hair. Yo tengo cabello rojo corto. Entonces la regla me pide que tenga el I have, que significa en español yo tengo, seguido del adjetivo, o sea, la descripción, la cualidad, y después del adjetivo va el sustantivo. En este caso, nuestro sustantivo, ¿cuál es? El cabello, porque es lo que ella está describiendo allí, ¿sí? Entonces, mientras que tengamos esto en cuenta, no pasa nada. Siempre para que nos guiemos, si de pronto se nos dificulta un poco grabarnos esta regla, siempre tenemos que tener en cuenta que lo que estamos describiendo es lo último que ponemos en la oración. Un carro, una casa, un avión, un barco, lo que sea, eso va de último, siempre va primero en las descripciones. Bien. ¿Cómo hacemos nosotros entonces si la descripción no lo vamos a hacer en primera persona, sino en tercera persona? Well, we have, for example, this kind of question. What does she look like? What does she look like? Aquí tenemos un tipo de pregunta ya cuando la descripción que vamos a hacer no es en primera persona, sino en tercera persona. La estructura de pregunta es la misma. Lo único que nosotros cambiamos acá es el auxiliar, o sea, en este caso ya no vamos a poner solo do, sino does, y ponemos does debido a que lo que estamos haciendo nosotros es describiendo una tercera persona y el auxiliar para tercera persona en presente simple es does y el pronombre personal. Que en este caso cambiamos I por she. ¿Cómo es el aspecto físico de ella? Y yo estoy pidiendo que me describan el aspecto de ella, o sea, de otra persona. La estructura es exactamente igual. What does she look like? Well, she's short and fat. She has dark brown eyes and curly blonde hair. Entonces aquí nosotros vemos que utilizaron la palabra fat
No de una manera ofensiva, porque lo que estamos haciendo simplemente es hacer la descripción de su peso. Pero si nosotros podemos cambiar esa palabra por shall be, sería mucho mejor, ¿sí? Para que no suene tan fuerte. Aquí literal se está diciendo gorda, ¿sí? Ya la persona mirará si se ofende o no por decirlo, pero sí recomiendo la otra palabra. Am, ¿Cuál es la fórmula entonces que tenemos nosotros acá? Es exactamente la misma fórmula pasada, que es lo único que nosotros tenemos que tener en cuenta, que si estamos hablando de tercera persona, necesitamos utilizar pronombre de tercera persona. In this case, the third person is she is or he is. En este caso usaríamos she is, como es nuestro ejemplo, o he is, ella es, o él es. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo, ella es bajita y gordita, lo que estamos diciendo acá. Ya seguido de esto, volvemos a aplicar la otra fórmula, que es con el verbo tener. ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es el gran cambio? Que ya nosotros no decimos she have o he have, sino she has o he has. Aquí ya hablamos nosotros de que el verbo tener cambia en tercera persona. Lo vemos como has en vez de have. ¿Por qué? Porque estoy hablando de tercera persona y la regla gramatical a mí me pide o me solicita que lo que yo debo de hacer es especificar que es tercera persona y lo hago a través de la modificación de nuestro verbo. Bien. Ya, por ejemplo, si no voy a dar una descripción física, sino que lo que yo voy a dar es una descripción de personalidad, esta sería la manera de preguntar. What are you like? What are you like? ¿Cómo eres tú? Pero cuando utilizamos esto, no estamos diciendo cómo eres tú de físico, sino de forma de ser. What are you like? ¿Cómo es tu personalidad? Entonces aquí ella responde muy cortico, pero responde, I am nice and shy. Soy agradable y tímida, dice ella. Y, por supuesto, la fórmula es exactamente la misma. Si vamos a decir en primera persona, necesitamos el I am, o el you are, o el we are, o el they are, seguido del adjetivo. O en el caso de tercera persona, diríamos she is o he is, ella es o él es, seguido del adjetivo. Es tal cual como lo tenemos acá. Miren, acá la descripción es en primera persona porque ella está diciendo I am. Y seguido del verbo to be conjugado con pronombre personal que tenemos. La descripción, el adjetivo, nice and shy, agradable y tímido. ¿Bien? Entonces, el tema de regla es fácil debido a que como es corta la respuesta que usted está dando, entonces no es demasiado estructurada la respuesta, lo único que tiene que saber es cuáles son las palabras que va a utilizar. Basado en eso es que, por supuesto, ya genera su descripción. What is she like? What is she like? ¿Cómo es la personalidad de ella? Yo puedo también preguntarlo para tercera persona y la pregunta sería esta. What is she like? Si yo estoy hablando para tercera persona, lo diría así. Y podría utilizar una respuesta como la siguiente, si aplica, por supuesto, a la personalidad. She is fun and easygoing. Ella es divertida y muy sociable, ¿sí? Entonces aquí la regla es exactamente la misma. Well, Nicole wants to know about touristic places in Colombia. She's planning a trip with some friends. Read the following article that will help you to learn how to describe places. Aquí vamos a hablar entonces acerca, a través de esta lectura, vamos a hablar acerca de cómo describir lugares. Esta lectura nosotros la tenemos en un video previo en la cual yo les había hecho a los grupos el ejercicio de pronunciación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es sumamente importante que pronunciemos bien en inglés. Por supuesto, puede usted verlo, está en el muro de anuncios. El ejercicio está basado en esta lectura específica donde solamente trabajamos
el tema de pronunciación. Aquí vamos a ver, por supuesto, cómo se pronuncia, pero lo que vamos a tener en cuenta es la manera como nosotros describimos los lugares. ¿Esto cambia relativo a cómo describimos las personas? No, pero sí en cuestión de regla gramatical, por supuesto, pero sí tenemos en cuenta algo importante y es que pues no es lo mismo describir un objeto inanimado, o sea, una cosa, un lugar, a describir un objeto animado, una persona, por ejemplo, ¿sí? O un animalito, ¿sí? Que tiene vida, es diferente. Sin embargo, cuando yo voy a hablar acerca, por ejemplo, de tiene, como habíamos dicho ahora, ella tiene cabello rubio, por ejemplo. Ella tiene, she has. Cuando vamos nosotros a hablar de lugares, utilizamos también el verbo has, o sea, tener. Aquí lo tenemos. ¿Por qué utilizamos nosotros has cuando vamos a describir lugares, al igual que cuando escribimos a ella o a él, la tercera persona? Porque el lugar, los lugares hacen parte del pronombre personal it, eso, esa, ese lugar, esos lugares, ¿sí? Y la palabra it o el pronombre it hace parte de tercera persona también. La tercera persona en inglés es él, ella y eso. Esas son las terceras personas. Por eso es que cuando escribimos lugares utilizamos también has. So we have this reading here. The title is Traveling Across Colombia. So we're going to read it. This beautiful country has, we can see here the third person singular. This beautiful country has a wide variety of climates. You can enjoy its lovely beaches or walk in the mountains any time of the year. Cartagena is a coastal city full of beaches and comfortable hotels. You can practice water sports such as scuba diving, sailing, or water skiing. Its sunny hot weather invites visitors to sunbathe and relax near the sea. Also, Cartagena is an old city with colonial architecture and excellent restaurants, which offers international and traditional food. Another place is Nevado del Ruiz. The Nevado is a high snow-capped mountain where you can find small hotels, you can play with the snow, enjoy the landscape, and go climbing. It is a peaceful and amazing natural place. Don't miss the opportunity to see fantastic places and have fun. Colombia is waiting for you. Vemos aquí esta lectura que es una invitación. Esto es una invitación para conocer Colombia, ¿sí? Pero es una invitación no directa. O sea, una invitación directa es cuando yo le digo a usted, te invito a esto, ven, hagamos esto. Eso es una invitación directa. Aquí lo que estoy haciendo yo es generar unas descripciones específicas, o sea, dando estos adjetivos sobre algunos lugares de Colombia. En este caso estoy hablando de las playas, de su clima, de la ciudad de Cartagena, del Nevado del Ruiz, ¿sí? Yo estoy aquí hablando acerca de unos lugares, contando lo hermosos que son, lo maravillosos que son, y de manera indirecta diciéndote, don't miss the opportunity to see fantastic places and have fun. Diciéndote de manera indirecta, hombre, no te pierdas la oportunidad de conocer lugares maravillosos y pasarla muy bien. No te estoy diciendo, ven a pasarla bien, sino que te estoy diciendo, no te pierdas la oportunidad. Este tipo de invitaciones indirectas son muy comunes en inglés porque, como les había yo dicho, el inglés maneja unos estándares de probabilidad.
no son tan directos como somos nosotros en español. O sea, en inglés se maneja quisiera usted, desearía usted, le gustaría usted. Siempre dan ese porcentaje de posibilidad para que la persona escoja si quiere eso o no lo quiere. Por eso es este tipo de invitación indirecta que nosotros tenemos a través de una lectura que nos habla de viajar a través de Colombia y de ciertos lugares que tenemos. Bien, para tener en cuenta es el verbo tener, que como es tercera persona, porque estamos hablando de it, o sea, de eso, del país, se usa has. Luego acá tenemos otras palabras como it's a coastal city full of beaches and comfortable hotels. It's a coastal city, es una ciudad costera llena de playas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Cartagena. Y tenemos esta palabra, comfortable. Comfortable. Esta palabra, algunas personas dicen comfortable. Ok, si usted me dice comfortable, yo le entiendo, ¿sí? Ya sé que se está refiriendo a esta palabra, pero esta palabra tiene un fonema específico. Comfortable. Comfortable. Es como lo pronunciaríamos, ¿no? Significa lo mismo que en español, confortable o cómodo, ¿sí? Nosotros usamos más cómodo que confortable. ¿Bien? Luego tenemos acá esta descripción que dice, is an old city o is an old city. Es una ciudad antigua. Ciudad antigua se dice así. Literalmente aquí dice ciudad vieja, pero nosotros decimos, para no tener que usar vieja o viejo, diríamos en el caso de ciudad, diríamos ciudad antigua. Tiene un sonido mejor. Hablamos acerca entonces de la colonial architecture, arquitectura colonial. Luego aquí tenemos que nos dice a high snow camping mountain. Esta palabra se refiere a esas montañas cubiertas por una capa de nieve. Eso se ve en zonas muy altas. Los Alpes suizos, el Monte Everest, el Nevado del Ruiz. Aunque ahora con el tema de calentamiento global, pues eso ha cambiado un poco, pero cuando hablamos de snow capped, es esa recubierta, esa cubierta como de hielo, como de nieve que tienen las ciudades. Y aquí ya no solamente estoy describiendo, por ejemplo, el tipo de arquitectura o cómo luce la ciudad. Aquí ya hablo en esta descripción, que también lo es, hablo acerca de otro aspecto que no es tanto físico. Estoy diciendo, it's a peaceful and amazing natural place. Cuando hablo entonces del Nevado del Ruiz, que es el lugar que tengo acá de descripción, estoy diciendo, it's a peaceful and amazing natural place. Es un lugar natural, ¿sí? Miren que no estamos hablando de una descripción física, sino algo más intangible, porque estoy diciendo a peaceful. Esta palabra, peaceful, quiere decir pacífico o tranquilo. Bien, esto es una palabra relativa a la paz, la tranquilidad. Peaceful, ¿sí? Para que no vayamos, por favor, a decir peaceful, sino peaceful, es como se pronuncia. ¿Bien? Entonces acá tenemos en esta lectura una invitación indirecta a conocer Colombia. De esta forma nosotros podemos entonces darnos cuenta de cuáles son las descripciones que nosotros podemos dar. Pueden ser descripciones tangibles, no sé, como la altura, el color de ojos, de cabello, si algo que se puede palpar o tocar, la arquitectura, el color de la casa, cómo puede ser lo intangible, como por ejemplo aspectos de la personalidad. Bien. Además, nosotros también tenemos, bueno, dentro de los apetitos que les acabo de nombrar, esos son los más comunes para describir objetos y lugares. ¿Sí? Podemos describir, por ejemplo, opinión, tamaño, edad, forma, color y el material.
lo que tenemos para esas descripciones son los siguientes adjetivos. The first one, opinion. Well, if you want to say interesante, you can say interesting. Interesting. Si usted va a decir pacífico, tranquilo, puede decir peaceful, peaceful. Famoso se dice famous, famous. Importante se dice important. Puede decir important, ¿está bien? Fonema es important. Mm, mm. Miren que ese tan al final se dice como con la boca cerrada. Important. Sí, no termino de decir el tan, sino que es como un sonido gutural que sale para decir esta palabra. Si se le dificulta, pues puede decir important. Y está bien. Útil se dice useful. Useful. Excelente se dice excellent. Bonito se dice nice. Barato se dice cheap. Costoso o caro se dice expensive. Hermoso se dice beautiful. Y cómodo se dice comfortable. Ya cuando vamos a hablar de tamaño o de la medida, grande se dice big. Pequeño se dice small. Enorme se dice huge. Pesado se dice heavy. Liviano se dice light. Ancho se dice wide y alto se dice height. Vemos que hay una correlación fonética en estas tres últimas palabras. Si vamos a hablar de la edad, viejo se dice old. Nuevo se dice new. Moderno se dice modern. Antiguo se dice ancient. Y anticuado se dice old fashioned. Y vamos a hablar acerca de la forma. Cuadrado se dice square. Redondo se dice round. Rectangular se dice rectangular. Rectangular. Triangular se dice triangular. Y angosto se dice narrow. Color. Esto es muy similar al que vimos ahora de color de cabello, de color de ojos. Azul se dice blue. Café se dice brown. Gris se dice gray. Morado se dice purple. Blanco se dice white. Verde se dice green. Naranja se dice orange. Rojo se dice red. Yellow vendría siendo amarillo. Y pink, rosado. Además de esto, de expresar, por ejemplo, un adjetivo de opinión, de tamaño, medida, de edad, de forma o de color, también tenemos los materiales. ¿Cómo así los materiales? Bueno, los objetos o las cosas son hechos de determinado material. Si voy a decir que está hecho de hierro o que es de hierro, digo iron, iron. Si digo que está hecho de goma o es de goma, esto goma nosotros le decimos más como caucho, creo que es el caucho, que le decimos más como a la goma. Eso es rubber. Rubber es goma o caucho. De papel o a base de papel se dice paper, paper. De plástico, plastic o plastic. Unas personas le ponen como acentos ahí. De piedra o hecho de piedra es stone, stone. De madera se dice wooden, wooden. De vidrio o hecho a base de vidrio se dice glass, glass. De cuero o hecho a base de cuero se dice leather, leather, leather. De algodón o hecho a base de algodón, cotton o cotton,
Cotton, recordemos el sonido allí, si vamos a diferenciar entre británico y americano. Cotton, británico. Cotton, americano. Y de lana o a base de lana se dice woolen. Woolen. Veamos acá entonces que hay unos fonemas muy similares. El que dice de madera, madera es wooden con R. Wooden o wooden. Mientras que de lana, lana se dice woolen con L. Woolen. ¿Sí? Entonces es muy similar, pero ahí tiene una pequeña diferencia. Bien. Aquí nosotros tenemos en estas expresiones útiles, fue lo que vimos al inicio de nuestra clase acerca de cómo se realiza la pregunta. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta acá es que independientemente de la descripción que nosotros vayamos a dar, lo relevante es que tenemos que realizar la pregunta con WH question. ¿Por qué tenemos que hacer las preguntas con WH question? Porque vamos a pedir información. Y estas son preguntas informativas. Todo lo que contenga WH o HW, como usted le quiera decir, porque se puede decir de muchas formas, simplemente nosotros hacemos es formular la pregunta con WH, ¿sí? What does Cartagena look like? Vemos que esta pregunta que tenemos acá, ¿cómo luce Cartagena? ¿Cómo es el aspecto de Cartagena o cómo es Cartagena? Fue algo similar que nosotros utilizamos al inicio cuando pedimos la descripción de ella, ¿sí? What she look like. What does she look like? Sí, aquí lo que estamos pidiendo nosotros, ¿qué es? Pues una descripción. Ahora habíamos dicho que ella era bajita, gordita, cabello corto, rubia, pero miren, por ejemplo, cuando hacemos la descripción de Cartagena. It is an old coastal city. It has beautiful beaches. Es una ciudad costera antigua. Tiene hermosas playas. ¿Cambia la estructura? ¿Cambia esta regla que nosotros tenemos acá? No, es exactamente la misma regla. Es la misma regla gramatical. Aquí lo único que cambió fue nuestro pronombre personal y el tipo de adjetivos que utilizamos. No más. O sea, utilizamos el pronombre personal de eso, de la ciudad, ¿sí? Como objeto, como cosa. Y lo que cambió fueron los adjetivos, porque yo no voy a decir que la ciudad es bajita, gordita y rubia. No, yo estoy diciendo que la ciudad es una ciudad antigua, costera y que tiene hermosas playas. ¿A qué voy con esto? Muchas veces nosotros nos afligimos un poco por el tema de las reglas gramaticales, algo que no debe ser, porque las reglas gramaticales son las mismas, son iguales en los mismos tiempos gramaticales y aplican igual casi siempre para todos los idiomas. ¿Qué es lo relativo acá o lo que cambiaría? Lo relativo y lo que cambiaría serían las palabras que yo voy a usar. Y esto va a depender del contexto, de lo que quiera expresar y partiendo de estas dos cosas, escoger el tipo de vocabulario que voy a utilizar. Bien, entonces tengo un vocabulario para describir una persona. Alto, bajito, gordo, flaquito, rubio, moreno, ¿sí? Y las descripciones son válidas. Pero si yo voy a hablar, por ejemplo, de un objeto, en este caso voy a hablar de una ciudad, pues yo no puedo utilizar los mismos adjetivos. Tengo que buscar los adjetivos que se le acomoden. En este caso, si voy a hablar de que tiene playas hermosas, beautiful beaches. Beaches es playas. O que es antigua, is an old city, una ciudad antigua, ¿sí? Entonces, es simple y llanamente poder determinar de manera apropiada cuál es el adjetivo que corresponde y cuál es mi contexto para así mismo poder determinar. Okay, so the only thing that you have to know is don't see the language as something difficult to learn. Don't see it as something difficult. Because if you are going to have that mental barrier, that will be so difficult to uh, maybe break down that mental uh, skill that you are going to have
look this as a something fun to learn. And when you change that perspective, you are going to change the way you are going to learn. Okay? It's the only advice I have for you because English is not difficult. The only thing that you have to know is we need to practice. We need to study. We need to memorize things if we want to learn, of course. Entonces, solamente es eso. Vamos a analizar todas estas opciones, todas estas perspectivas. Vamos a analizar todas estas visiones que estamos construyendo a partir del conocimiento, facilitándolo lo más que se pueda, entendiendo que no es difícil. Lo único es que tenemos que dedicarle tiempo, tiempo para memorizar, para grabarnos, para entender, darnos ese tiempo de reposo también para poder procesar toda la información y a partir de todo eso empezar a construir el lenguaje. Después de que usted conozca y entienda bien cuáles son esas reglas gramaticales, el resto es vocabulario. The only thing that you have to do is memorize the words, memorize vocabulary. Es lo único, memorizar ese vocabulario. Y a partir de eso, ya se puede construir el libro. ¿Bien? Ok, my dear students, aquí les voy a poner en el cuadrito de chat la palabra que les había dicho, que reemplaza fat. Ustedes pueden ver aquí es chubby. Se escribe chubby, ¿sí? Chauvi se pronuncia, chauvi. Esto es el equivalente en español a gordito, gordita, pero de manera cariñosa, como también lo decimos nosotros aquí en Colombia. Chauvi, chauvi. Perfecto. Ok, my dear students, that is everything for today. Vamos a dejar ahí entonces por hoy para no saturarlos mucho de información. I will be aware if you have any doubts, if you have questions. Remember, you can test me throughout our platform or also to my email. Ustedes pueden escribirme si tienen dudas o inquietudes. Thank you very much for watching this video. I hope that you have a wonderful weekend and see you in the next class. Bye bye. Thank you very much.